Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un saludo muy grande de parte del pastor Gerson Méndez, todos nuestros hermanos allá en Guerrero, en la ciudad de Iguala, en la ciudad de Chilpancingo. Amada Iglesia Ancla, queremos enviarles muchas bendiciones y llevarles una palabra del Señor a sus corazones en esta mañana, que yo sé que la palabra de Dios está llevando un remanente, una palabra de remanente a los corazones que son fieles hasta el fin. El Señor nos ha prometido en su palabra que si somos fieles, dice Apocalipsis, vamos a poder cosechar o vamos a poder recibir la corona de la vida. Pablo, el apóstol, muchas veces le hablaba a Timoteo de una manera tan ligera, tan sencilla, tan humana, diciéndole a Timoteo: Timoteo, simplemente tu trabajo es que puedas guardar la fe, puedas terminar la carrera y pelear la buena batalla de la fe. Entonces hoy quiero hablarte a ti, amada iglesia, que a veces te preguntas o a veces estás pasando por situaciones donde necesitamos de parte de Dios una palabra, y hoy he titulado este mensaje de la siguiente manera: lo que Dios hace. ¿Qué hacer cuando lo que Dios hace no tiene un sentido? ¿Qué hacer cuando lo que pareciera que para ti no tiene sentido, para Dios lo es todo? Y realmente es que mucho de lo que vivimos a diario tiene que ver con que Dios nos ve como una obra terminada. Tal vez nosotros nos vemos ahora en una circunstancia, en una encrucijada difícil, y nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué las finanzas se desplomaron? Pero realmente creo que Dios no se equivoca, y todo lo que Dios hace pues tiene un propósito, y ese propósito es formar a la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. Y quiero hablarte, por ejemplo, ahora que me acuerdo de David. David era un hombre que estaba cuidando a las ovejas de su padre, y la Biblia dice que cuando el profeta Samuel fue a buscar al nuevo rey de Israel, David estaba simplemente apacentando sus ovejas, estaba cuidando lo que Dios le había dado. Y creo que esa es una de las cosas principales. Cuando no estamos cuidando lo que Dios nos ha dado, podemos entonces perder aquello que recibimos en algún momento con gran alegría. Si David no se hubiera equivocado, si David tal vez no hubiera cometido adulterio, no hubiera asesinado, si tal vez David no hubiera cometido tanto desorden en casa, pues las escrituras dicen que cuando su hijo Abnón violó a Tamar, su hermana, Absalón lo persiguió, pero a pesar de eso David no le llamó la atención nunca a su hijo Abnón, y eso nos hace pensar que tal vez humanamente nos podemos sentir a veces así como David, ¿no? Sentir que somos malos padres, que somos malos esposos, que somos malos hijos, que somos malos para gobernar lo que Dios nos ha dado, pero detrás de todo hay una enseñanza de parte de nuestro Dios, y ese es el propósito principal: entender que tal vez ese David al que nosotros pensamos que fue intransigente, que fue poco cuidadoso y hasta asesino y hasta adúltero, pues la Biblia le llama, ¿verdad?, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y creo que esas son las cosas que nosotros tenemos que pesar. El hecho de que Dios le haya llamado a David un hombre conforme al corazón de Dios no es por la perfección, sino porque cuando David se equivocaba podía pedirle perdón a Dios, y eso abría un portal, una puerta principal en la vida de David, y era alcanzar de la gracia. Creo que tal vez David podría haber caído como el Salmo 30, del 30 al 52 nos habla muchas veces que David caía en depresión, en tristeza, por sus múltiples errores que había cometido contra Dios. Y si alguien en ese momento hubiera llegado a volver a apuntalar la idea de David, de que era un hombre equivocado, que no era un hombre de Dios, pues él hubiera abandonado el plan que el Señor tenía para él. Mas sin en cambio, valdría la pena decirle en su momento a David: vale la pena esperar, David. Vale la pena que te levantes, aunque te has equivocado, vale la pena que te sacudas las rodillas y sigas adelante, porque pues tú no sabes si en más de 2000 o 3000 años
se canten tus cantos los domingos en las iglesias, se mencione a David, se le enseña a los niños en la escuela dominical de tu nombre, y que a lo mejor ese David sea la inspiración para derrotar gigantes, o que a lo mejor hasta en las mañanitas equivocadamente te van a nombrar, y tantas cosas que hoy hacemos para recordar que ese hombre llamado David, que había pecado tanto, había alcanzado la gracia porque creía que detrás de todo lo que Dios hace, por eso lo he titulado así, ¿qué hacer cuando pienso, cuando creo que lo que Dios hace no tiene ningún sentido? Y a veces el sentido de Dios es hacia la derecha, pero nosotros queremos ir hacia la izquierda. Y por eso le hemos llamado nosotros eso. ¿Por qué o qué hacer cuando pensamos que lo que Dios hace no tiene sentido? Será más bien la pregunta recapitularla y decir, ¿qué hacer cuando yo no me calibro con Dios? Y aunque yo no me calibro con Dios, Dios sigue haciendo sus planes perfectos para mi vida. ¿Qué hacer cuando en algún momento de mi vida quiero aventar la toalla y quisiera empezar de ceros? Pero Dios nos recuerda que Dios es el Dios de los principios. La Biblia dice en el Génesis, en el principio creó Dios todas las cosas. Dios es el Dios de los principios. Y si Dios no estuvo cuando hiciste aquel negocio, cuando te casaste, cuando fundaste un negocio, etcétera, pues, ¿por qué no pedirle a Dios que que te dé la oportunidad de comenzar de nuevo, de hacer un segundo principio? Hay cosas en nuestra vida que merecen doble principio, triple principio. Entonces, no abandones la fe, no te caigas hasta el piso pensando que el Señor no te ama, que el Señor no te quiere. Sigue adelante creyendo que sus propósitos son perfectos y que a pesar de lo que estés pasando, todo tiene un sentido. Y te voy a leer algunas citas. La primera de ellos está en Eclesiastés 3:14 y es una cita bíblica que hemos aprendido a través de un hombre llamado Salomón. Y dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Es decir, todo lo que Dios hace es perfecto y es eterno. Toda esa circunstancia que has estado viviendo tiene un propósito y es acercarte a Dios. Si ese sacudimiento en tu alma, en tus finanzas, en tu salud, alguna enfermedad, ese sacudimiento que has estado pasando tiene un solo propósito, y fue que ese sacudimiento te acercara más a la oración, a la lectura de la Biblia, al quebrantamiento, a la humillación, a doblar tus rodillas. Qué bueno, porque entonces esa circunstancia que sacudió tu alma, se cumplió el propósito, porque ese propósito era acercarnos nuevamente a Dios. Y dice aquí, he entendido, dice Salomón, que todo lo que Dios hace será perpetuo. He entendido, dice Salomón, que todo lo que hace el Señor es para siempre. O sea, que al final de cuentas lo que el Señor está haciendo hoy en nuestras vidas es para siempre. Y que Dios todo lo que hace tiene un propósito. Yo te quiero hablar a ti hoy que me estás escuchando. No tengas en poco el que Dios venga y te corrija. Porque Apocalipsis 3:19 dice que el Señor nos corrige y nos quebranta porque nos ama. Y a los bastardos Dios nunca los va a tocar. A los que no tienen padre, ¿por qué? Pues porque simplemente el padre que ama a sus hijos los disciplina. Y a veces Dios dice, la gente dice, es que Dios no castiga. No es cierto. Apocalipsis 3, del 9 al 19 dice, Dios castiga y azota a los que ama. Entonces yo quiero hablarte hoy que a veces hay consecuencias de lo que nos pasa como un trato de Dios, y otras cosas vienen como un ataque espiritual. Pero muchas veces cuando estamos siendo tratados por Dios, el Señor viene y nos dice, esto que estoy haciendo ahora no es el resultado de una equivocación tuya, sino es el resultado de mi soberanía y de mi gracia, con lo cual yo te voy a transformar y te voy a cambiar para que seas a la imagen de Jesús. Dice, por ejemplo, primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Cuando la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, la palabra semejanza viene de la palabra semen, de la palabra al final de cuentas semilla. Y la Biblia dice que Dios quiere que seamos a la semejanza de Jesús.
no a la semejanza del vecino, del presidente, del político, del futbolista, del pastor. No, Dios dice que tenemos que ser a la imagen de Jesucristo, y Jesucristo nos enseñó que hay momentos en donde si alguien te da una bofetada, pongas la segunda mejilla, y que si alguien te pide tu capa, te la quites y se la des, y que en algún momento podamos caminar otra milla extra. Si hemos caminado ya una, camina 2 millas, porque lo que Dios está diciendo es: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces a veces nos hacemos esa pregunta: ¿qué hacer cuando yo no entiendo por qué lo que Dios hace no tiene un sentido? Pero realmente lo que dice aquí la palabra es que Dios nos ve como una obra terminada. Dios nos ve como un barro en sus manos. Y el barro, cuando se seca en el calor, porque necesita fuego, el barro necesita fuego para secarse. Si nosotros nos secamos y la obra no quedó como era, Dios la va a romper y nos va a volver a formar. Entonces muchas veces decimos: ¿por qué me siento roto? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué siento que no alcanzo mis objetivos? Que estoy frustrado, que todos avanzan menos yo, que todos reciben respuesta a sus oraciones menos yo. Pero Dios aquí es donde viene y nos dice: les quiero recordar que todavía Dios no ha manifestado lo que tenemos que ser. A lo mejor hoy tú te ves como un exadicto, como una persona fracasada, como una persona resentida con la vida, pero Dios no te ve así. Dios te está viendo como aquel profeta, aquel pastor, aquel hombre que por mucho que tú te alejes, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Vemos en la Biblia acerca de Jonás que Jonás no se veía como un predicador, como un evangelista. Él se sentía un turista más en España, pero Dios le dijo: Jonás, déjate de ver como un turista, yo te veo como un evangelista hablando a Nínive. Y por 40 días Dios levantó a Jonás para hablar de arrepentimiento a Nínive, pero Nínive no quiso arrepentirse. Y es el momento en el que nosotros tenemos que decir: ¿cómo me estoy viendo? ¿Me veo como una obra ya terminada en las manos de Dios, o me veo como alguien incompleto, inconcluso? Todo lo que Dios comienza siempre lo termina. Si nos viéramos tal vez así, ahorita me estoy recordando la historia acerca de José, y la Biblia dice que José era un hombre que vivió muchas dificultades. José fue un hombre rechazado por sus hermanos. Dice la Biblia que lo vendieron a los madianitas, y los madianitas lo arrojaron en una cisterna. Después cayó en la casa de Potifar. La mujer de Potifar lo persiguió, lo calumnió, y luego cayó en la cárcel. Y en la cárcel lo olvidaron 2 años porque la persona que le había traducido su sueño tenía demencia senil, o a lo mejor sufría de amnesia, ve tú a saber. Pero lo olvidaron, y después salió para poder recibir anillo, mujer, carro, vestiduras, un cargo político importante en Egipto. Pero el proceso de José duró 13 años. Y pensamos que José salió de la casa de Jacob y brincó a la casa de Egipto, y no es cierto. Todo lo que vivió José lo iba orillando a la casa del palacio del rey. Todo lo que estás viviendo te orilla al propósito. A lo mejor esa persona que te dañó, a lo mejor ese pastor que abusó, ese pastor que te mintió, ese pastor que te minimizó, lo único que hizo fue orillarte para que hoy seas lo que seas. A lo mejor esas personas que te traicionaron, que se burlaron de ti, esas personas que no creyeron en ti, te fueron orillando a lo que ahora eres. A lo mejor en su momento los noviazgos que tuviste en tu juventud eran parte de un propósito donde tal vez veías que por momentos esas personas jugaban con tus sentimientos y te sentiste poco valorada o valorado, pero eso te acercó hoy a lo mejor al matrimonio que tienes. Y lo importante de todo esto es recordar que José no se veía como el rey principal de Egipto, como el gobernador de Egipto, sino que en el momento se veía como el soñador de sueños, como el hombre que tenía que cuidar a las ovejas de su padre, como el hombre que tenía que dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Pero después, cuando José iba sufriendo más,
La Biblia dice que él no guardó resentimiento contra sus hermanos, a pesar de que lo vendieron, y que no solo eso, porque la Biblia dice que lo querían incluso asesinar, pero Rubén y Efraín le salvaron la vida, y con el tiempo se dieron cuenta que se habían equivocado, porque aquella semilla que enterraron después se había convertido en un árbol que ahora les daba sombra y les daba de comer. Hoy yo te digo a ti que esa gente que se está burlando de ti, esos que un día te vieron enfermos te tendrán que ver sano. Esos que un día te vieron llorando te tendrán que ahora ver alegre y riendo. Esos que te vieron en pobreza te tendrán que ver en bendición. Aquellos que te vieron a punto del divorcio te tendrán que ver en una segunda luna de miel. Aquellos que te vieron abajo te verán ahora arriba. Aquellos que ahora te veían de los hombros para abajo ahora tendrán que verte hacia arriba. Aquellos que te veían atribulado ahora te ven en gozo. Aquellos que te veían desempleado ahora te ven con bendición de parte de Dios. Aquellos que te veían sin ministerio ahora se alegran, o por algún momento puede ser que se alegran, otros puede ser que se entristezcan de que te ven como Dios te ha respaldado y como tienes un ministerio que no te dio el hombre, que no te dio el pastor, el apóstol, te lo dio Dios. Y cuando entendemos eso, decimos, no importa lo que haya pasado, no importa lo que he vivido, Dios está conmigo, y contra ello, ¿quién puede pelear? Dice primera de Tesalonicenses 2:13 lo siguiente, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses 2:13. Leíamos hace ratito primera de Juan 3:2 y arrancamos con Eclesiastés 3:14. Pero quiero leerte esta, primera de Tesalonicenses 2:13, y dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Es decir, Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Tesalónica, diciendo, yo le doy gracias a Dios por todo lo que me ha pasado, por lo bueno y por lo malo, por las cosas que me han formado, porque en algún momento Pablo era un hombre con varias ciudadanías, un hombre que sabía varios idiomas, un hombre que era respetado entre los judíos, respetado entre los gentiles y entre los fariseos. Pero ahora Pablo se había convertido en aquel hombre que, mientras había sido perseguidor de la iglesia cristiana, ahora era aquel hombre que estaba dando con dolores de parto a luz a muchos hijos espirituales. Pablo ahora estaba pasando su proceso, el proceso que tú y yo hoy estamos pasando, porque tal vez el proceso que estamos pasando ahora puede ser de cimentación, de fundación, o algunos de confirmación, pero sea el fundamento y el proceso por el que estés pasando, Dios te dice, tú dame gracias, dice el Señor, dame gracias por todo. Yo todos los días he aprendido a decirle, Señor, gracias por todo, por lo bueno y por lo malo, porque sé que hay días buenos, porque sé que hay días malos, porque sé que tú nunca te has olvidado de mí, y que aunque muchos quisieran verme tropezar y caer, tú cuidas de mí. Tú me cuidas, tú me defiendes, tú me levantas. Y ahora lo que Dios me ha dado a mí, yo lo he podido impartir a los demás. Yo me gozo ahora por el anciano Julio en Chilpancingo, y por el anciano Jonathan y Salvador en Iguala, y por los que aún han de venir, que están en un propósito eterno de parte del Señor, donde Dios nos dice, han recibido la palabra de Dios que oyeron un día, pero ahora no es una palabra de hombre, sino que es la verdad, la misma verdad que nos fundamenta en una roca fuerte. La siguiente cita que quiero leerte es Job 2:3, Job capítulo 2 versículo 3. Y hablar de Job también es hablar de no entender los planes de Dios. Pues yo me pregunto, ¿por qué el Señor primero presume a Job? Dice la palabra, Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios? Tres cosas: varón perfecto, varón recto y varón temeroso de Dios. Todavía le añade el Señor número 4, apartado del mal. Y dice que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para arruinarlo sin causa.
Tal vez Job se pudo haber preguntado, ¿para qué el Señor me presumió delante de aquel querubín caído, si de todos modos Dios permitió que yo fuera azotado y quebrantado y pasado por fuego, pasado por prueba? Pero la pregunta de esto y con la que arrancábamos este tema titulado ¿cómo entender aquellas cosas que Dios hace que no tienen sentido? Realmente Job fue promocionado, porque esa es la palabra correcta. Las pruebas de Dios nos promocionan. Y la Biblia dice en Job 42 que Dios le dio el doble a Job de lo que había perdido. Es decir, a lo mejor Job en algún momento, siendo un hombre íntegro, temeroso, dice la palabra perfecto, incluso apartado del mal, este hombre no le debía nada a Dios, no le debía nada a nadie, mas sin en cambio tenía en su corazón claras las escrituras al decir, ¿yo qué puedo hacer para contender contra Dios? Si los planes de Dios son ahora quebrantarme, es porque Él más adelante me va a bendecir. Y yo te digo ahora, tú que me estás escuchando, la prueba que estás pasando no es eterna. La prueba que estás pasando tiene una fecha de caducidad. Y esa prueba que tú estás pasando hoy, esa prueba, escucha bien, que estás pasando hoy, te está empujando, promocionando para que recibas una bendición doble de lo que antes tenías. Que ese trabajo que hoy se cierra es porque Dios te tiene un trabajo mejor. Que tal vez tú en algún momento podrías preguntarte, pastor, pero ¿por qué me despidieron? ¿Por qué perdí mi empresa? ¿Por qué corté con mi pareja, con mi novio, con mi novia, etcétera? No sé cuál sea tu caso. Es el propósito de parte de Dios promocionarte, empujarte, catapultarte a algo mayor de lo que has recibido. Entonces, para ti no tiene sentido lo que estás pasando. Para ti no tiene sentido el estudio médico, los diagnósticos médicos difíciles que te da el humano, el ser humano, el médico. Pero para Dios sí, porque eso que para ti no tiene sentido, Dios dice, tu enfermedad va a predicarle aún a los incrédulos, a los camilleros, a las enfermeras, a los doctores, de que Dios existe y que Dios está haciendo milagros aún en la enfermedad, puesto que hay a veces médicos que no tienen un lenguaje para describir lo espiritual, pero es ahí donde Dios dice, yo quiero que tú seas una lumbrera en medio de las tinieblas, luz en medio de las tinieblas y la sal de la tierra, que lo que para ti no tiene propósito, que para lo que para ti no tiene sentido, Dios entonces nos dice, para mí sí, porque tal vez esa noticia médica que te pudo haber devastado, ese diagnóstico médico, para ti no tiene sentido, pero a lo mejor eso le está predicando a los demás, le está predicando a tu familia en conversa, para que tu familia diga, yo quiero ese Dios, yo quiero ese evangelio, yo quiero esa palabra. Quiero leerte dos citas bíblicas más, una de ellas está en Job 10:2 y dice, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué peleas conmigo. Repito, Job capítulo 10 versículo 2, diré a Dios, no me condenes y hazme entender por qué peleas conmigo. ¿Qué pasa cuando Dios pelea con el hombre? Realmente Santiago dice que si nos sometemos voluntariamente a Dios, Santiago 4:10, someteos a Dios. No nos dice que Él nos va a someter. ¿Qué pasa si yo no me someto a Dios y Dios me somete a la fuerza? Si Dios me sometiese a la fuerza, me saldrían pelo, garras y colmillos como a Nabucodonosor, donde dice la palabra que Nabucodonosor, por ser soberbio, Dios lo humilló y lo convirtió en una bestia que comía junto con los animales del campo. Y es aquí donde la palabra se aplica, donde Dios viene y donde Dios nos empieza a enseñar y a decir, no condenes los planes de Dios, mejor recíbelos. Y además dice el Señor, ¿por qué peleas conmigo, Señor? Job en ese momento se encontraba tal vez entre dificultades, entre desánimos, entre preguntas que hacerse y decir, ¿por qué Dios está en este momento peleando conmigo? Si en algún momento tal vez dices, yo no he hecho las cosas mal, he seguido a Dios, he querido agradarlo, he querido bendecir su nombre, he querido vivir en santidad, y aún así Dios contiende conmigo. Dice Daniel 10:12 que Daniel había entrado en un tiempo de ayuno,
Daniel había entrado en un tiempo de oración y había opresión, había una oposición de varios principados. Estaba el principado de Persia y el de Babilonia y de Grecia, y eran espíritus que por 10 días contendían contra Daniel. Pero dice la palabra, entonces, Daniel 10:12, entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus oraciones, y a causa de tus palabras yo he venido, le dijo el arcángel Miguel. Es decir, recuerden que el arcángel Miguel es el guerrero que pelea por Israel, el arcángel de Israel, el arcángel de guerra, pero también está el arcángel Gabriel, que es un mensajero, aquel que le dio un mensaje a María, aquel que le dio un mensaje a la mamá de Sansón, aquel que le dio un mensaje a Zacarías y a Elizabeth y a tantas mujeres infértiles, porque la palabra de Dios dice que el arcángel Gabriel iba para dar mensajes a las mujeres que no podían tener hijos, como el caso de Ana, la madre de Samuel, y Dios usaba al arcángel Gabriel para decir: todo va a estar bien, no teman, yo estoy con ustedes. Y ahora Daniel estaba en una circunstancia de ayuno, de oración, donde por 10 días el principado de Persia se había opuesto a los ángeles, y a los ángeles, al no poder en un grado jerárquico, los ángeles no podían contender con los principados, llamaron al arcángel Miguel y él peleó. Dice que derrotó a los principados de Persia y de Grecia, pero que ahora le estaban diciendo: Daniel, no temas. Desde que te humillaste, desde que doblaste tus rodillas y dispusiste en tu corazón quebrantarte, yo escuché, dice el arcángel, tus oraciones y acudí en respuesta. Y eso es algo importante que te quiero dejar ahora: no dejes de orar. La gente deja de orar porque ha dejado de creer. La oración empuja límites. La oración expone nuestro espíritu delante de Dios. La oración es romper límites, romper imposibles. La oración es quitar máscaras, quitar caretas, quitar disfraces y dejar que solo Dios nos mire, y con ese corazón en el cual Dios nos mira, Dios pueda decir: ahora contemplo que eres un hombre de guerra, ahora contemplo que eres un hombre de oración. En nuestros canales de YouTube tenemos 2 canales, uno es Iglesia Cristiana Ancla y otro es Gerson Méndez, Pastor Gerson Méndez. Tenemos una clase que hemos titulado Torres, Muros, Vallados y Brecha. Y esa clase es importante que la escuches, porque Dios ahí te va a enseñar cómo orar, cómo ponerte a la brecha, cómo levantar un vallado de ángeles, de arcángeles, un muro, cómo poner una torre de vigías para que tú puedas estar vigilando las mentiras del diablo y poder, dice la palabra, atar al hombre fuerte. El Señor entonces nos está diciendo: lo que tú dices no tiene sentido, eso es parte del propósito de Dios. Y yo quiero decirte con todo amor y con toda confianza: mantente firme, no temas ni desmayes. Que se burlan de ti, que te critican, que ahora que Dios te ha usado para fundar una iglesia, no todos tienen el peso y la experiencia de fundar una iglesia. Muchos llegan a una iglesia ya fundada, muchos llegan simplemente pues bajo ese espíritu de espectadores, pero una cosa es ser un espectador y otra cosa es ser un fundador. Y ahora Dios te está levantando como un fundador del reino, porque vamos a robar almas al enemigo, vamos a llenar el cielo, no la iglesia, llenar el cielo a través de corazones que reciban las buenas nuevas, pero eso va a provocar una persecución. Entre más unción, más persecución. Ahora Dios te está respaldando, usando en gran manera, y Dios te está diciendo: lo que para ti no tenía sentido, para mí sí. Porque ese rechazo, esa burla, esa manera en la que te subestimaron, esas formas en las que te corrieron, esas formas en las que te pusieron el pie, sirvieron para que ahora seas lo que seas. Eres lo que eres gracias a todos los enemigos que se levantaron contra ti. David no sería David si no hubiera sido por Goliat, porque
David no fue David gracias a Saúl o a Samuel. David fue David gracias a Goliat y gracias a la persecución de Saúl. Hoy hay varios Saúles que te están persiguiendo, pero Dios les ha quitado el reino a ellos para dártelos a ti. Y Dios te está diciendo, no veas más a Saúl, no veas más a aquellos hombres que te tiran flechazos para atravesarte y frenarte. Tú mira el reino de Dios. Así como Dios hoy te ha levantado como un David, así como Dios te ha levantado hoy como un David, también se van a levantar Saúles que te van a perseguir. Pero Dios te dice, yo estoy contigo, no desmayes, no flaquees. Yo he sido tu fortaleza, yo te defiendo. El que se pone contigo, se pone conmigo, dice el Señor. Y yo quiero que cierres tus ojos en este momento. Padre, oro para que tu Espíritu, Señor, sane, restaure, dé vida. Padre, yo te pido en este momento por todos mis hermanos que en este momento están en Iguala, en Chilpancingo, la iglesia Ancla. Fortalécelos, sánalos, Padre, restáuralos, dales vida, sana al enfermo, dale fuerzas, Señor, al debilitado, dale fe al que ha perdido la fe, Señor, abraza al que necesita consuelo, Señor. Yo bendigo a tus iglesias porque la obra no es del hombre, no es del pastor, es de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y por la fe, Señor, hemos de alcanzar tus promesas. Dios, yo te doy gracias por mis hermanos que con dificultades y con situaciones difíciles se han mantenido de pie. Cúbrelos con tu sangre preciosa, abrázalos y muéstrales que no están solos. Muéstrales que tú eres su ayudador, que tú eres como un muro alrededor de nosotros. Yo te doy toda la gloria y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, Ancla en Iguala y en Chilpancingo, les mando muchas bendiciones. Estemos preparados para lo que Dios quiere hacer en nosotros y en nuestras ciudades. Y sigamos orando también por la iglesia en la Ciudad de México, próximamente por la iglesia de Oaxaca en la capital y por la Jusco. También el Señor nos va a llevar ya a abrir más, a extender las estacas y las tiendas de lo que Dios nos ha dado. Y bueno, pues les mando muchos saludos y bendiciones de parte de la familia Ancla acá en la Ciudad de México y nos vemos pronto. Quiero que escuches este canto que he preparado para ti y que Dios te prospere y que Dios te multiplique. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza solo en ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y
que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza solo en ti. Y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi